Buenos días, bienvenidos a un webinar más de TIC Negocios, Cámara Valencia. Vamos a dar unos minutos de cortesía para que los demás asistentes que están por ingresar puedan conectarse y así empezamos. Unos 2 minutos y arrancamos. Bueno, una vez más, buenos días. Bienvenidos a un webinar más de TIC Negocios, que es el Hub de Tecnología e Innovación en Cámara Valencia, para poder consumir más contenido como el que vamos a presentar hoy día. Podéis siempre acceder a nuestro portal donde tenemos información y recursos para pymes, autónomos, emprendedores en materia de transformación digital, digitalización de vuestras empresas. Todo lo podéis consumir y consultar este contenido, los que hemos consumido antes y también los que grabaremos después, en ticnegocios.cámaravalencia.com, ticnegocios.cámaravalencia.com. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a traer un tema muy interesante acerca de la inteligencia artificial para todos y cómo usarla sin ser un experto, cómo introducirse en ella. Y para ello hemos traído a AuraQuantic, una empresa experta, especialista en esta temática. Ahora es un proveedor y fabricante de software empresarial con presencia en más de 50 países. Su plataforma AuraQuantic está diseñada para que los usuarios de negocio creen sus aplicaciones y automaticen sus procesos de forma rápida y sencilla, impulsando, lógicamente, su transformación digital. Y de AuraQuantic nos acompaña el día de hoy el experto que es Juan Bello. Juan Bello es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y lidera la investigación y el análisis de tecnología en AuraQuantic. Su experiencia radica en la automatización de procesos. Juan, si estás con nosotros, su experiencia radica en esta automatización, la inteligencia artificial, la integración y el desarrollo de las aplicaciones low-code. Juan, bienvenido a esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros para compartir toda esta experiencia en este tema que cada vez tiene mayor importancia para las empresas. Muy bien, pues muchas gracias, Cristian. Sobre todo, muchas gracias a todos vosotros que estáis ahí al otro lado por acompañarnos hoy. Aunque no puedo veros, pero espero que tengáis un buen café en la mano o que hayáis desayunado fuerte, porque aunque la siguiente ponencia vamos a intentar que sea lo más cortita posible, sí que es muy importante porque yo estoy convencido de que puede cambiar la forma en la que trabajáis. Entonces, aunque Cristian ya... Adelante, Sí. Cristian. Sí, solamente para todos los asistentes, durante la ponencia de Juan, si tenéis alguna pregunta, algo que queráis preguntarle, tenéis en la bandeja de opciones un apartado de preguntas y ahí podéis ir escribiéndolas, enviándolas y hacia el final ya las atenderemos cada una de ellas, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta específica, también la remitiremos a Juan directamente para que él pueda atender vuestra consulta ya de manera más personalizada. Con esto, Juan, todo tuyo entonces. Muy bien, gracias otra vez, Cristian. Pues bien, como bien ha dicho, yo soy Juan Bello, pertenezco al área de innovación tecnológica, al equipo de innovación de la empresa AuraQuantic. Y como decía, en los próximos minutos vamos a hablar sobre inteligencia artificial para todos. Cómo podemos usarla sin ser un experto, sin tener conocimientos técnicos o conocimientos avanzados. Y bien, ¿qué quiere decir esto de inteligencia artificial para todos? ¿Qué es la inteligencia artificial? Por comenzar con alguna parte. Pues inteligencia artificial, seguro que todos o muchos de vosotros ya conocéis algo, seguro que alguno de vosotros tiene en casa algún asistente virtual, como puede ser el Alexa de Amazon, usáis el asistente de Google o el de Siri, los que tengáis iPhone, y seguro también que alguna vez habéis usado Instagram o TikTok y habéis usado estos filtros tan divertidos que nos ponen caritas
y en definitiva tenemos una cierta percepción de lo que es la inteligencia artificial, de lo que hemos visto también en la televisión y en algún programa de últimas novedades, pero realmente lo que nos interesa hoy, lo que me gustaría que obtuvierais con este webinar cuando termináramos, es conocer cuáles son los servicios que ya están realmente maduros, que son interesantes, que van a ser también muy económicos, incluso en algunas ocasiones gratuitos, que pueden ayudaros en vuestro día a día, en vuestro negocio, en vuestras empresas y que pueden mejorar toda esa capacidad, que pueden hacer que os liberéis de tareas repetitivas para que podáis poner vuestro foco en las tareas que son realmente más críticas y que más os importan. Y en definitiva, que podáis ver sobre todo cómo podéis usar todo esto y construir aplicaciones, soluciones, automatizaciones sin necesidad de conocimientos avanzados, sin tener que ser expertos, sin necesidad de conocimientos técnicos. Y para eso vamos a usar una herramienta que yo creo que es perfecta, creo que es la mejor, no porque trabaje ahí en Aura Quantic, pero realmente lo creo. Aura Quantic va a ser un lienzo en blanco, va a ser la plataforma que nos va a permitir poder crear todas estas soluciones, automatizaciones, aplicaciones y de forma muy sencilla y muy fácil poder usar estos servicios de inteligencia artificial que, como digo, yo creo que son los más interesantes y que vamos a ver ahora con casos prácticos. Pues bien, el título es muy ambicioso, así que vamos directos al lío. Lo primero que os quería comentar muy rápidamente para que tengamos también un poquito de introducción y conozcamos un poquito qué es lo que está ocurriendo hoy en día y qué es lo más novedoso, son las tendencias tecnológicas que tenemos en inteligencia artificial para este año 2022. La primera tendencia tecnológica, que es muy importante, es la ingeniería con inteligencia artificial. Y esto de ingeniería, que ya puede sonar un poco denso o que puede sonar un poco técnico ya, realmente lo único que significa es que estamos en un momento en el que, sobre todo, seguro que muchos ya lo habéis experimentado o lo habéis sufrido, es difícil encontrar personal con capacidades técnicas, encontrar desarrolladores profesionales y yo creo que es más importante que nunca que vosotros y vuestros compañeros, las personas que realmente conocen los negocios, que realmente saben los puntos críticos, los puntos más importantes para automatizar, los servicios más importantes o que con más urgencia debéis dar a vuestros clientes, podáis tener las herramientas para construir todo esto sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Que tengáis una plataforma que os lo ponga fácil. Hoy en día tecnología ha avanzado mucho, no es necesario ser programador, no es necesario escribir líneas de código para poder tener todo esto de forma sencilla y sobre todo, como vamos a ver hoy, para incluso aplicarle tecnologías sofisticadas como la inteligencia artificial. Entonces, resumiendo, la ingeniería con inteligencia artificial únicamente quiere decir que podamos construir, que podamos diseñar, que podamos desarrollar aplicaciones, soluciones, automatizaciones con servicios prácticos de inteligencia artificial. Nuevamente, no que tengamos cositas divertidas o graciosas, más allá de eso, sino realmente servicios que podemos poner en producción, que van a ser prácticos, que van a ser maduros y que realmente van a tener un impacto en nuestros negocios. Y además, como decía anteriormente, que hoy en día al estar tan maduros, pues muchos de ellos van a ser incluso gratis su uso y su puesta en producción. Pues bien, esta sería la primera tendencia que veo yo. La segunda es la hiperautomatización. Este es un concepto que puede que incluso alguno hayáis oído ya porque ha tenido algo más de popularidad en los últimos años. E hiperautomatización únicamente quiere decir, como su nombre indica, una automatización mayor, una automatización más chula, más completa. Lo que pasa es que hasta ahora teníamos una serie de tecnologías que nos permitían llegar hasta cierto nivel de automatización. Pero ahora con tecnologías como las que vamos a ver, como inteligencia artificial, los servicios de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, que ahora veremos también qué es el aprendizaje automático o el machine learning, el entendimiento natural del lenguaje que usan los chatbots, que esto quiere decir que la mayoría del tiempo van a entendernos cuando nos hablamos en un lenguaje humano, y otras tecnologías como el OCR, reconocimiento óptico de caracteres, o el IBPMS, en este caso como tenemos también desde Aura Quantic, nos van a permitir llegar a un espectro mayor, llegar a escenarios o automatizar escenarios que antes no podíamos automatizar o no podíamos cubrir con las tecnologías tradicionales que estábamos usando. ¿De acuerdo? Sencillamente, eso es la hiperautomatización. Después tenemos también la inteligencia de decisión.
Y para esto es muy importante los datos. Todos sabemos ya hoy en día, sobra decirlo, y lo hemos oído en repetidas ocasiones, que los datos son el nuevo oro, que los datos son muy importantes, pero los datos sin una plataforma detrás que los gobierne, que los gestione, que les dé esa inteligencia avanzada, no tienen ningún valor. Por eso es importante que tengamos una plataforma, que tengamos unas herramientas que nos permitan darle esa inteligencia a los datos. Por ejemplo, usando reglas de negocio, sistemas de decisión, optimizadores, aprendizaje automático, poder usar esas tecnologías en conjunción para que los datos, por ejemplo, nos den recomendaciones. Yo personalmente pienso que no tenemos que dejar a la inteligencia artificial siempre sola, con total autonomía, no tenemos que dejarla que tome todas las decisiones, sino que tiene que aumentar las capacidades, nuestras capacidades y las de los empleados para que puedan tomar mejores decisiones. Que sean los empleados y los humanos hasta ahora los que tengan la última palabra, pero que tengan toda la información muy bien clasificada, que tengan recomendaciones, que esas recomendaciones se puedan explicar, que expliquen los motivos de por qué me está dando cierta recomendación y que en general nos ayuden a trabajar más eficientemente para liberarnos tiempo y poder emplear ese tiempo en tareas realmente más críticas o realmente más importantes. Pues bien, para terminar, la última tendencia de la que quería comentaros es la inteligencia artificial explicable o segura. Y esto quiere decir que los modelos de inteligencia artificial que vayamos a poner en producción, que vayamos a utilizar, se puedan explicar bien, que de forma gráfica, de forma muy inmediata, con un gráfico, con pocas palabras, yo pueda entender en cada momento cómo está funcionando ese modelo. Si yo tengo un modelo que está aumentando mis capacidades, que me está dando recomendaciones, que me está recomendando ir por un camino u otro, hacer una acción u otra acción, yo quiero saber en todo momento cómo está funcionando ese modelo. ¿Cuáles son los factores que están haciendo que esa recomendación haya funcionado así? ¿O cuáles son los factores que hayan influido para que la inteligencia artificial haya detectado un objeto aquí o haya detectado que este cliente no está contento? Y sobre todo, y no menos importante, que la inteligencia artificial y los datos sean seguros, que cumplamos con las leyes de protección de datos, en nuestro caso, por ejemplo, en Europa, con la GDPR, que tengamos una plataforma en la que podemos dormir tranquilos, sabiendo que no vamos a salir en las noticias, como algunas grandes empresas en los últimos años, que los datos de nuestros clientes son anónimos, que están bien tratados, que están alojados de forma segura, con infraestructura robusta y con las últimas medidas de seguridad. Y en definitiva también que van a ser servicios inclusivos, servicios con los que vamos a utilizar con conciencia para crear un mundo mejor, para crear, aunque suene un poco utópico, pero realmente es importante que seamos muy conscientes cuando tenemos un gran poder, y vais a ver ahora cómo distintos servicios de inteligencia artificial realmente nos abren un mundo muy completo de creatividad y de posibilidades, pues que seamos conscientes de primero poder tener esa inclusividad y segundo también usarlos con responsabilidad para crear soluciones eficientes que hagan un mundo mejor y siempre desde una ética y desde una seguridad. Pues bien, estos son un poquito, como decía, las principales tendencias tecnológicas y ahora ya sí, vamos a pasar a la parte que a mí más me gusta, vamos a pasar a la acción y vamos a ver con ejemplos reales, con casos prácticos, cuáles son estos servicios que son más interesantes, cómo consumirlos, nuevamente, como decía, sin conocimientos avanzados, sin ser expertos, sin conocimientos técnicos profundos y cómo desarrollarlos y cómo crear estas aplicaciones desde una plataforma de desarrollo sin código como es Aura Quantic. Para eso vamos a compartir ya la plataforma Aura Quantic y uno de los primeros ejemplos, uno de los primeros casos prácticos que quería mostraros es el del reconocimiento óptico de caracteres, ¿de acuerdo? Es uno de los servicios de inteligencia artificial. Este en concreto, por ejemplo, podemos tenerlo desde la parte de Microsoft Azure. Ahora veremos cómo se desplegaría y cómo podemos usarlo. Y para que pongamos esto en palabras prácticas, en palabras que entendamos todos en nuestro día a día, seguro que muchos de vosotros tenéis una carpeta, un inbox, en el que recibís tipos de solicitudes muy distintas o tipos de documentación muy distintas. O no es una carpeta de correo, no es un inbox, sino que puede ser un portal o puede ser cualquier otro medio por el que estéis atendiendo a vuestros clientes. Seguro que tenéis, como decía, algún sitio en el que estéis recibiendo pues facturas, tickets, en el que estéis recibiendo solicitudes, documentos de identidad
o en el que podéis recibir al final distintos tipos de información. Esto es muy importante, es lo que se llama esta tendencia el procesamiento inteligente de documentos, y lo que podemos hacer con una plataforma como AuraQuantic es tener, en ese caso, por ejemplo, un conector de correo electrónico que nos permite ir recogiendo todos los correos electrónicos que nos están llegando, clasificar, diferenciar lo que es el asunto, el cuerpo del mensaje, los archivos adjuntos, y aquí vamos a ver cómo sería esta ejecución de forma manual, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto sería una aplicación que hemos desarrollado con AuraQuantic. Ahora después veremos cómo la hemos desarrollado y cómo se puede hacer algo así muy sencillo, en muy pocos minutos. Y lo que vamos a hacer es subirle, por ejemplo, una factura para ver cómo AuraQuantic o cómo estos servicios de inteligencia artificial pueden ayudarnos a clasificar toda esta documentación y a extraer las partes realmente importantes. Así que voy a elegir una factura de por aquí, por ejemplo, esta de aquí. Son servicios que funcionan tanto en inglés como en español. Yo le he subido una factura, la voy a enviar para que se procese. Como digo, lo estamos viendo de forma manual, pero esto podría ser un proceso totalmente automático, sin ningún tipo de intervención humana, que estuviera leyendo de vuestra carpeta de correo o de cualquier tipo de portal en el que recibáis documentación y analizando y entendiendo constantemente de qué van esas solicitudes, de qué van esos correos y clasificándolos para que luego sea mucho más fácil trabajar con ellos. En este caso tenemos una factura sencilla, luego veremos algún ejemplo más de facturas más complejas y como decía, la hemos mandado, nos ha dicho ya hace un tiempo que el OCR o el reconocimiento óptico de caracteres se ha completado con éxito y vamos a ver los resultados. Pues bien, aquí tenemos ya todos los resultados de esta factura, la hemos digitalizado, hemos hecho un OCR, lo que se considera como un OCR estructurado, un reconocimiento óptico de caracteres estructurado. Esto quiere decir que independientemente del tipo de factura que me llegue, aunque yo luego también podría entrenar mis propios modelos si tuviera documentos muy específicos o un poco extraños, pero para la gran mayoría de facturas que recibimos va a funcionar perfectamente y nos va a clasificar ya todos los datos. Vamos a tener cuál es el ID de la factura, cuál es la fecha de vencimiento, cuál es el importe total, cuál es el total de los impuestos, cuál es el nombre del cliente, cuál es la dirección del cliente o incluso, por ejemplo, todos los artículos que tenemos dentro de la factura con su cantidad, con su precio unitario, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a venir muy bien porque aquí ya es cuando podemos empezar a poner inteligencia. Yo puedo empezar a decir, bueno, pues si el importe de la factura es superior a 600 euros, yo quiero que a mi coordinador le llegue cada vez que tengamos una factura de este tipo, un mensajito muy sencillo a su teléfono móvil para que desde el móvil muy cómodamente él pueda entrar, pueda revisar, pueda ver qué es lo que está ocurriendo y pueda aceptarla o denegarla, desde un móvil o desde una tablet o desde su PC, por supuesto. O puedo determinar que si realmente aquí ahora mismo tenemos un cliente especial o detectamos que la fecha de expiración va a ocurrir antes de 2 días, pues darle más urgencia, pasarla con más prioridad a un departamento en concreto para que la puedan tratar. Y la diferencia con un OCR tradicional, con un OCR no estructurado, que como digo, estos son servicios de inteligencia artificial, pues es que el OCR no estructurado únicamente va leyendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y nos va pasando toda la información sin ningún tipo de orden más que el de lectura. Es decir, yo aquí tengo todos los datos, tengo la factura digitalizada, pero no sé cuál es la fecha de expiración, cuál es la cantidad de los artículos, ni cuál es el importe, ¿de acuerdo? Entonces, para que conozcáis también que este tipo de servicios existen, van a ser servicios de inteligencia artificial que primero nos van a clasificar, por ejemplo, el adjunto. Además, podemos ya también, como veremos ahora más adelante, clasificar y aplicar servicios para el contenido del mensaje, para que sepamos estructurar y de qué va ese mensaje. Y luego también el adjunto, que podamos entender qué tipo de adjunto es. Pues si es una factura, si son los planos de un edificio, si es una fotografía de una propiedad o de una persona, si es una factura o qué tipo de documento es. Y una vez lo tengamos, pues podemos aplicar ya servicios más específicos, como este en este caso, que nos va a digitalizar todo el contenido de las facturas y vamos a tenerlo ya listo y ordenado. Pues bien, para ver otro ejemplo similar, tenemos aquí otra factura que podría ser un poco más extensa, ¿de acuerdo? Con más información, pero también nuevamente muy similar. Pues bien, lo siguiente que vamos a ver, vamos a hablar de los asistentes virtuales, de los chatbots.
Como decía, seguro que todos conocemos los asistentes virtuales típicos, el de Google, el Alexa de Amazon o el Siri de Apple, pero hoy en día es muy sencillo y también desde AuraQuantic ponemos facilidades para que en nuestra empresa podamos tener 24/7 un asistente virtual que nos ayude con ciertas tareas. En nuestro caso, por ejemplo, aquí os voy a mostrar uno que tenemos en el portal privado de nuestros clientes, que les ayuda con las consultas del día a día, les ayuda a encontrar información, les ayuda sobre todo también a información administrativa. Son chatbots que podemos personalizar totalmente, que os damos las herramientas para que con una interfaz muy sencilla vosotros podáis estar entrenando constantemente, mejorar su precisión, añadirle información nueva para que sepan hablar de temas distintos. Una cosa que a mí me gusta mucho hacer siempre es preguntarles que nos cuenten un chiste. Y bueno, pues en este caso nos cuenta, ¿sabías que existe vida fuera de Internet? Rápido, pásame el link. Bueno, pues un chiste de chatbot. Y como digo, tenemos más ejemplos distintos. Vamos a ver ahora también cómo uno de estos chatbots nos podría ayudar para poder realizar una serie de tramitaciones. Así que vamos a lanzar una aplicación y antes de ver esta aplicación, mejor dicho, voy a mostraros también cómo hemos construido toda la parte que teníamos anteriormente. Es decir, habíamos visto cómo era esta aplicación para procesar manualmente y para ver lo que sería un proceso automático, cómo está ocurriendo la magia, cómo está pasando la parte de inteligencia artificial y voy a veros lo sencillo que es construir, ¿de acuerdo? AuraQuantic, como digo, es una plataforma que nos va a permitir construir aplicaciones o diseñar automatizaciones y optimizar procesos sin ninguna línea de código. En este caso, por ejemplo, estamos viendo la parte de lo que se llama interfaz de usuario, la parte gráfica, lo que es la aplicación, lo que va a interactuar o lo que va a hacer que nuestros usuarios, empleados, nosotros mismos podamos interactuar con el programa. Y aquí, como digo, es todo muy sencillo. Todo es drag and drop. Yo puedo poner en cualquier momento donde quiero que se vean los elementos, puedo decirle lo que quiero que haga cada botón. En este caso, por ejemplo, pues de forma muy sencilla, yo puedo configurar este botón y decirle lo que quiero que haga. Aquí, por ejemplo, estoy usando un conector que se conecta con un servicio de inteligencia artificial y sin conocimientos técnicos, yo ni siquiera tengo que saber configurarlo, pues me va a permitir ya reconocer el texto. ¿Y cómo se usan estos conectores de inteligencia artificial? Pues desde AuraQuantic tenemos lo que se llama un repositorio, un marketplace, un cajoncito donde tenemos todos los conectores disponibles. Son todos de descarga gratuita y muchos de ellos van a ser también de uso gratuito, como decía, sobre todo los de inteligencia artificial. Ahora veremos cómo. Y tenemos una gran cantidad de conectores. Dentro de nuestros procesos, dentro de nuestras automatizaciones, pues podemos hacer integraciones o podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad para incorporar distintas aplicaciones que tengamos en nuestra empresa, desde, por ejemplo, interacción con WhatsApp o con cualquier tipo de CRM que utilicemos. En nuestro caso ahora vamos a ver los de inteligencia artificial, estos servicios que tenemos. Y vamos a tener aquí distintos. Por ejemplo, el que estamos usando es el de reconocimiento de texto. Sencillamente lo descargaríamos, lo importaríamos en nuestra plataforma de AuraQuantic y tendríamos ya disponible ese conector para que desde aquí, como hemos visto, de forma muy sencilla, podamos decir que cuando pulsemos ese botón se ejecute esta acción. Y todo esto que hemos configurado aquí en un botón, pues lo podríamos poner también como un paso, como un pasito más del flujo o del proceso de automatización en el que se evalúe, se digitalice ese documento o esa factura que estábamos viendo. Y estos servicios de inteligencia artificial que vamos a tener, como decía, son muy potentes y en muchos casos van a ser incluso de uso gratuito. Por ejemplo, este que estamos usando para la factura, desde la parte de Microsoft Azure, del portal de Microsoft Azure, si quisiéramos hacerlo de forma independiente a AuraQuantic, pues también es muy sencillo. Únicamente para usar Microsoft Azure, por ejemplo, no es necesario realizar ningún tipo de pago, podemos usarlo de forma gratuita y podemos crearlo desde aquí y una vez lo tengamos, pues bueno, nos darían unas claves de acceso que podríamos utilizar para diseñar nuevas integraciones o para diseñar nuevas aplicaciones que lo usen. Si no, pues bueno, como os decía, desde AuraQuantic es muy sencillo usar ese tipo de servicios y, por ejemplo, para este en concreto, como decía, Microsoft nos va a dar
500 páginas gratuitas al mes para que podamos evaluar y para que podamos digitalizar. Como os decía, es muy sencillo. Desde Aura Quantic tenemos todo completamente drag and drop. Podemos añadir nuevos campos, nuevos elementos a nuestros formularios, nuevas ventanas, nuevas interfaces. Podemos decir qué queremos que ocurra. Por ejemplo, aquí, en este botón, pues estoy lanzando un disparador que lo que va a hacer es que cuando yo pulse este botón se abra una ventana nueva. Tan sencillo como eso. Y desde aquí puedo crear ventanas nuevas, puedo añadir elementos nuevos, puedo configurar todos los elementos que tengo, la visibilidad. Por ejemplo, yo podría decirle pues, que el botón no esté disponible hasta que yo no haya subido un documento, hasta que no lo haya insertado. Y es todo muy sencillo, como digo, sin una línea de código. Podemos diseñar todo esto, también no solamente la parte de diseño, sino la parte visual es totalmente personalizable, píxel por píxel. Yo puedo diseñar cómo quiero que sean mis botones, la tipografía que quiero usar, el tamaño de mis ventanas, si quiero que sea responsive, si quiero incluso que tenga un diseño predeterminado para móvil, para tablet o para una pantalla de 4K que voy a tener en el hall. Al final, como digo, nos va a permitir con una formación mínima que podamos tener las herramientas para construir todo este tipo de soluciones sofisticadas. Pues bien, vamos a pasar con el siguiente ejemplo que os quería mostrar, que es el de cómo podemos realizar una tasación, como teniendo una propiedad, que ya sea un vehículo o sea una propiedad inmobiliaria, cómo podemos realizar una tasación y cómo podemos usar la inteligencia artificial para que nos dé herramientas y para que nos dé más información aquí. Lo primero que tenemos en esta aplicación es un chatbot, nuevamente. En este caso está en inglés, pero como digo, es totalmente compatible con el castellano. Le vamos a decir hola. Y lo primero que le vamos a preguntar a este chatbot es qué tipo de información deberíamos subir. Así que se lo voy a preguntar. ¿Qué tipo de información debería subir? Realmente yo no recuerdo cómo está entrenado. Es lo que digo que es la magia del entendimiento natural del lenguaje, que la mayoría de las veces va a entender nuestro lenguaje humano y va a entendernos lo que les queremos decir. Así que se lo voy a preguntar. Y lo primero que me pregunta él ya es qué tipo de propiedad vas a tasar. Yo le puedo decir si voy a tasar un vehículo o si voy a tasar una propiedad inmobiliaria. En nuestro caso vamos a tasar un vehículo y lo que nos indica aquí es que debemos subir una fotografía en la que se vea la parte trasera de este vehículo, donde la matrícula esté claramente visible, y una documentación también, una fotografía, por ejemplo, de la ficha técnica de la ITV. Pero bueno, igualmente nos dice que no nos preocupemos, una vez pulsemos en continuar, nos va a pedir toda la información. Pues bien, aquí podríamos subir la foto ya directamente y detectaría si es un vehículo o una propiedad o de qué se trata, pero lo vamos a hacer ahora de forma manual. Vamos a subir la fotografía, por ejemplo, de este de aquí, de este coche, y vamos a subir también la documentación, la imagen de la ficha técnica. Si yo aquí me equivocara y estuviera subiendo una imagen que no es la que corresponde, pues podríamos ver en tiempo real cómo la plataforma ya me está diciendo que no es correcta, que no se corresponde, que ha detectado que la matrícula que hay presente en la fotografía no corresponde con la ficha técnica y evitaría que yo tuviera que mandar esto, que luego un empleado o un funcionario tuviera que revisarlo, viera que no está correcto, lo tuviera que mandar otra vez, perdiéramos tiempo, perdiéramos plazos y con la inteligencia artificial ya me estoy asegurando de que estoy mandando la documentación correcta. Aquí le puedo hacer comentarios, le voy a decir que quiero una tasación para mi vehículo y que tiene las ruedas nuevas. Y además tiene en el salpicadero un muñequito del Fari que baila. Vamos a decírselo, a ver si esto hace que no suba la valoración. Si no lo entiende, pues ahora veremos. Nos reiremos un poco de inteligencia artificial. Le decimos gracias y lo vamos a mandar para procesar. Pues bien, aquí podemos ver los dos documentos que hemos insertado, la fotografía del vehículo, la fotografía de la ficha técnica y los comentarios que estamos mandando. Así que los enviamos
Ahora ya dejamos de ser el cliente, dejamos de ser la persona que quiere la tasación y vamos a ponernos en la piel del empleado, el empleado que recibe este tipo de solicitudes. Esto, por supuesto, como digo, podría ser un proceso automático en el que no hay ningún tipo de intervención humana, pero vamos a ver cómo un empleado, cómo yo puedo recibir este tipo de solicitudes y cómo la inteligencia artificial va a aumentar mis capacidades y me va a dar más información. Así que aquí ya tenemos la gorrita, ahora hacemos el esfuerzo de irnos a la parte de ser el empleado y lo que estamos viendo es la documentación que ha subido el cliente, nos da una descripción de lo que está ocurriendo en la fotografía, nos dice que hay un coche aparcado, nos da unas etiquetas, nos da un OCR, estamos por ejemplo usando el OCR si recordáis como veíamos con las facturas, pues también con una fotografía. Estamos viendo la matrícula, estamos viendo el modelo, la marca del coche, estamos viendo objetos que ha detectado, pues ha detectado que hay una matrícula y que hay un coche. Estamos viendo también más etiquetas y en la parte de la ficha técnica estamos viendo también toda la documentación, todo el texto que hemos introducido. Aquí incluso podemos hacer nos hace una comprobación ya, nos dice que la matrícula es esta y que además coincide en los dos documentos, nos dice que es válido. Tenemos también los comentarios que habíamos introducido e incluso nos los segmenta en las frases clave que le van a dar sentido a estos comentarios y que luego nos puede ayudar también a de forma automática clasificar estos textos, porque hasta ahora los textos son documentación o es información no estructurada. Información no estructurada quiere decir que es información de la cual no sabemos, no tiene una estructura, no tiene unas etiquetas, no sabemos cuál es el contenido. Pero con estos tipos de servicios de inteligencia artificial, pues nos va a decir ya cuáles son las frases que le dan sentido. Y esto podría ayudarnos, como digo, a estructurar toda esta información y a usarla para automatizar o para dirigir luego la corriente o el sentido de nuestros procesos y de nuestros flujos hacia un departamento u otro. Por ejemplo, si hemos detectado que este cliente lo que tiene es una queja o si hemos detectado que tiene una solicitud de un cambio de domicilio, por ejemplo. Pues bien, aquí ha detectado como palabras clave que tiene un juego de ruedas nuevas, que quiere una tasación, que es un coche, ha detectado el FARI, que eso es sobre todo lo más importante. Ahora veremos si lo usa para aumentarnos el valor del vehículo y también que ha detectado la palabra salpicadero, ¿vale? También estamos aplicando un análisis del sentimiento, esto es que podemos detectar si un texto lleva sentimientos negativos, positivos o más neutrales. En este caso, pues supongo que porque le decimos que tenemos al FARI y le decimos gracias, pues detecta que estamos casi al 100% contentos. ¿Quién no va a estar contento si tiene el muñequito del FARI en el salpicadero? Y para que veamos también estos servicios que teníamos ahora, los veamos en tiempo real, vamos a probarlo, por ejemplo, con una fotografía mía que voy a añadir. Vamos a ver, para que veamos en tiempo real cómo funcionan y cuál es el tipo de información que nos pueden dar. En este caso, como veis, le he subido una foto mía y vamos a ver qué es lo que nos dice la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Además, habéis visto que es bastante rápido. Lo primero que nos dice la descripción, que es un hombre que lleva traje y que sonríe a la cámara. Nos da una serie de etiquetas también. Nos dice el género, que es un hombre, la edad, 32 años. Realmente tengo un poco menos, pero bueno, se lo vamos a dar por bueno, se lo vamos a perdonar. Y detecta también los objetos. Pues aquí, por ejemplo, está casi convencido de que soy una persona. Eso es porque seguro que no me conoce. Tenemos también una serie de etiquetas de lo que está ocurriendo en la foto o lo que está viendo en la foto y como veis son servicios que podemos usar para multitud de aplicaciones. Como os digo, estos en concreto usamos sobre todo y os animo a que uséis y probéis los servicios de Microsoft. Son servicios que podéis probar de forma gratuita y que incluso para ciertos modelos o soluciones en producción van a tener suficiente cupo de llamadas al mes para que los uséis de forma gratuita y nos pueden dar información en este caso, por ejemplo, pues para detectar personas, para identificar si una persona es la misma o para detectar y entrenar modelos que nos ayuden a detectar ciertos objetos que les hayamos enseñado, como vamos a ver también ahora a continuación. Pues bien, con esto hemos visto también cómo podemos estructurar no solo facturas o no solo lo que es lo más evidente o un caso más administrativo, sino algo un poco más novedoso como una tasación de una propiedad entrenando modelos y en este caso, por ejemplo, también hemos entrenado con reglas de negocio un automatismo dentro de Aura Quantic que nos va a permitir generar de forma automática ya un PDF, un documento,
y que, de acuerdo a ciertas condiciones, que podemos ver ahora después si tenemos tiempo por detrás cómo ha funcionado, pues podemos ver qué es lo que ha afectado para esta tasación. Podemos ver por qué le estamos dando una valoración de 7.000 euros y cuáles son, pues bueno, si la motorización, los kilómetros, los años o el equipamiento, qué tipo de efectos han tenido aquí, ¿de acuerdo? Además, de forma automática con esto ya le estaríamos mandando la documentación a nuestro cliente y lo tendríamos todo perfectamente ya predefinido. Pues bien, para que veamos también otro ejemplo, vamos a ver, en este caso, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, pero lo que hacemos ahora es mandarle un correo electrónico a nuestro cliente, como vamos a ver aquí. Tenemos un correo electrónico nuevo en el que hemos recibido esta documentación como cliente, pero supongamos que no estamos de acuerdo con la valoración, con la tasación y que hace unos años pues nos lo tasaron mucho más caro y nos queremos quejar. Entonces nosotros, como empleado, vamos a recibir esa solicitud e incluso tenemos este asistente virtual entrenado para que nos pueda ayudar con ese tipo de operativas. Entonces el cliente hemos recibido que nos ha dicho que tuvo una tasación muy superior por su vehículo y ahora vamos a preguntarle al asistente virtual que nos muestre las tasaciones para este cliente. O enséñame. Muéstrame las tasaciones que has hecho para Daniel Doherty. Vamos a ver si nos entiende. Vale, sí, nos ha entendido. Y nos muestra todas las tasaciones que este cliente ha tenido. El cliente nos decía que fue hace unos años, así que debe ser la de 2018, pero vamos a decirle que nos muestre solamente las relativas a vehículos. Incluso además, como os digo, esto es una aplicación que construí hace mucho tiempo que no uso y ni siquiera recuerdo las frases exactas con las que estaba entrenado. Así que ahora sencillamente se lo estoy preguntando como en un lenguaje natural y de momento me está entendiendo bastante bien. Le he preguntado que me muestre únicamente las que están relacionadas con vehículos y me ha entendido. Me dice que estos son las tasaciones que tuvo para vehículos, así que efectivamente tiene que ser esta, la de 2018. Le digo que me la muestre y de forma cómoda el asistente virtual, por ejemplo, me está ya clasificando la información, puede hacer una búsqueda por contenido y me está mostrando de forma cómoda documentos. Efectivamente, yo veo que tuvo una tasación mayor, pero bueno, pues también como empleado lo primero que podemos pensar es que después de 2 años o después de 4 años mejor es normal que su propiedad haya perdido dinero y valor. Pues bien, vamos a continuar con algunos ejemplos más. En este caso me gustaría mostraros también algunos ejemplos de cómo podemos usar inteligencia artificial para otros casos. Vamos a ver, vamos a cargar otro ejemplo. En este caso vamos a ponernos el gorrito y vamos a imaginarnos que trabajamos para una empresa de seguros. Entonces, la primera aplicación que vamos a lanzar es para calcular el precio más óptimo de un cliente nuestro. En este caso es el mismo cliente del que estábamos hablando, de Daniel. Con escribir Dani ya es suficiente. Y estamos viendo aquí que nos muestra una serie de características para este cliente. Nos está diciendo el nivel de educación que tiene. Nos dice el historial de conductor, nos dice la edad. Y muy importante, que ahora veremos cómo estamos obteniendo esto, nos está diciendo el potencial que tiene este cliente de ser fraudulento. Además nos dice que ahora le estamos cobrando $356 y lo que vamos a hacer es lanzar un algoritmo de regresión lineal en un modelo de Machine Learning, que esto que puede sonar muy técnico o ya un poco más loco, únicamente quiere decir que podemos, y además desde Aura Quantic es muy sencillo, podemos usar nuestros datos, como digo, siempre anónimos, cumpliendo con la GDPR, para entrenar modelos de Machine Learning, modelos de aprendizaje automático, que aterrizado al castellano, esto lo único que quiere decir es que en base a las características de este cliente, como hemos visto, la edad, el porcentaje de ser potencialmente fraudulento, pues estamos ejecutando únicamente un algoritmo de regresión lineal inteligente para que nos diga siempre cuál es el precio más óptimo que este cliente debería pagar. Y todo esto, ni es necesario saber matemáticas, ni conocimientos de datos, ni inteligencia artificial. Con un solo clic podemos desplegar estos modelos y entre Aura Quantic y el sistema de Auto Machine Learning que podemos llamar desde Aura Quantic se encargan de todo.
se encargan de buscar el mejor algoritmo para ese modelo de Machine Learning y de nuestros datos, de desplegarlo en un contenedor y de que incluso la infraestructura sea totalmente transparente para nosotros y no tengamos que preocuparnos. Pues bien, pulsando un botón llamamos a ese contenedor con el algoritmo de regresión lineal en este modelo de Machine Learning y lo que me está diciendo es que este cliente debería pagar 254 euros, que es bastante menos de lo que está pagando ahora. Así que nuevamente tenemos la parte prescriptiva, que lo que nos va a dar es una probabilidad de aceptación. Nos dice que es muy probable que este cliente acepte el nuevo pago, que continúe con nosotros como cliente. Y esto lo obtenemos gracias a la analítica prescriptiva, que es la combinación de reglas de negocio o sistemas de decisión, con el machine learning, con optimizadores, para proporcionarnos recomendaciones en tiempo real y, como decía, muy importante, aumentar las capacidades humanas. Así que en este caso nos está diciendo que aumentemos la cobertura que tiene este cliente, que le demos un seguro de terceros ampliado en lugar de un terceros básico. Así es un win-win para todos. Nosotros ganamos como empresa, al cliente lo vamos a conservar, por un poquito más también tiene más servicios y podemos ver aquí de una forma práctica también, pues bueno, cómo los datos se usan para hacer recomendaciones, para calcular los precios y para tener optimizaciones en un caso como este, que aunque es un caso ficticio, son modelos que ocurren y que con Aura Quantic, como digo, pues todo esto que hemos visto aquí es muy sencillo nuevamente. Sin una sola línea de código podemos tener soluciones tan sofisticadas como esta. Pues bien, lo aprobamos y vamos a ver un nuevo caso. Supongamos, ya para terminar, porque nos quedan ya muy poquitos minutos, supongamos que tenemos que este cliente, Daniel, que como hemos visto es un poco trasto ya, ha tenido un accidente con su vehículo. Entonces aquí ahora lo que él podría hacer es, desde su teléfono móvil, si tuviéramos tiempo lo compartiría, puede hablar con un asistente virtual que le va a pedir fotos del vehículo, de cómo estaba, y esas fotos se van a subir. Un modelo de inteligencia artificial que está entrenado con imágenes de ese vehículo va a detectar el daño y ahora como detectamos algo raro, a mí como empleado, porque recordemos que ahora somos el empleado de esta empresa de seguros, me va a llegar una tarea en tiempo real, una petición para que yo analice qué es lo que está ocurriendo aquí. Pues bien, lo primero que vemos es cuándo ha tenido el accidente nuestro querido amigo Daniel, dónde lo ha tenido, con quién lo ha tenido, podemos ver los datos también de su vehículo, nuevamente vemos una descripción que él dio del texto, si se hubiera ampliado más, pues podríamos tener un análisis del sentimiento más preciso. Incluso, como digo, esto es importante porque si detectamos que el cliente está muy enfadado, pues podemos mandarlo por otro camino, podemos redirigirlo a otro departamento para que lo atiendan con más urgencia o con más rapidez o directamente que lo atienda alguien sabiendo ya que es un cliente molesto y hay que tener un poco más de paciencia. Pulsamos en siguiente y aquí ya empezamos a ver parte de la magia. Podemos ver por una parte la fotografía que subió el cliente, donde se ve que su vehículo tuvo un pequeño arañazo aquí en el espejo retrovisor. Y por otra parte la fotografía que subió el taller cuando hizo la peritación. Hasta aquí todo normal, incluso si yo en mi día a día pues voy muy liado, podría pasar esto y no darme cuenta de nada. Pero la inteligencia artificial en esta fotografía está detectando dos objetos y además detecta una integridad entre el 90 y el 95%. Por eso hemos detectado que es un arañazo pequeño con la inteligencia artificial. Esto lo hemos hecho con una red neuronal que está entrenada con fotografías de este vehículo aquí, que nuevamente también es muy sencillo entrenar estas redes de Aura Quantic, pero en cambio en esta fotografía, la de la peritación, vemos que no está presente esa parte. Así que ya vemos que hay algo sospechoso. Vamos a entrar a la ficha del cliente y lo primero que vemos es que tiene aquí un warning en grande que nos dice que algo no va bien. Y aquí viene la parte en la que necesitamos que la inteligencia artificial no solo sea segura y cumpla, por ejemplo, con la GDPR, sino que sea explicable. Yo quiero ver cuáles son las características de este cliente que están haciendo que mi modelo de inteligencia artificial lo catalogue como potencialmente fraudulento. Y aquí me está indicando que como el cliente tiene un historial de conductor bajo, como la relación peso-potencia de su vehículo es alta, como es menor de 25 años o como incluso el color del vehículo es exótico, pues todo esto va incrementando su probabilidad de ser potencialmente fraudulento. Incluso puedo customizarlo para ver cuáles son las características que hacen que este cliente no fuera fraudulento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues si este cliente tuviera más de 50 años, sería 1,22 veces más probable que no cometiera fraude.
También, bueno, sin detenerme mucho, pero podemos ver segmentos estadísticos de nuestros clientes, cómo están agrupados, podemos ver las fotos del vehículo con la que entrenamos la red neuronal que ha detectado el daño, o incluso podemos ver lo que se llama el Customer Journey o el viaje del cliente, por ejemplo, los distintos puntos de interacción que ha tenido nuestro cliente cuando ha hablado con distintos departamentos de la empresa, cómo ha sido su experiencia y también nos va a ayudar a poder mejorar la asistencia que damos. Pues bien, ya vemos que este cliente es un poco pillo, que lo que ha hecho aquí es ha sustraído o ha quitado el espejo retrovisor porque no quería que se lo repararan, quería un espejo nuevo. Pulsamos en siguiente, vemos la información que nos pasa al taller. La inteligencia artificial aquí detectó que el trabajo está valorado en 50 euros, ya que únicamente requería un trabajo de pintura, pero el taller detecta que también hace falta poner la pieza nueva. Por eso la factura es considerablemente superior. Y si pulsamos en siguiente nuevamente tenemos la analítica prescriptiva, que es esta combinación de reglas de negocio y sistemas de decisión con inteligencia artificial que va a aumentar nuestras capacidades y nos va a dar recomendaciones. No solo eso, sino que nos está dando los motivos de las recomendaciones. En este caso nos dice que lo notifiquemos como un parte fraudulento e incluso nos está diciendo los motivos. Nos dice que hay una inconsistencia en las fotografías del daño, como hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Ya que no detectaba las partes dañadas en esta otra fotografía. Nos dice que hay una alta diferencia entre las valoraciones de la inteligencia artificial y del propio taller y nos dice además que este cliente está catalogado como potencialmente fraudulento. Así que tenemos información suficiente para determinar que efectivamente trata de un fraude y podemos cerrar este caso. Pues bien, estamos ya en tiempo, así que vamos a dejar estos últimos minutos por si tenéis cualquier cuestión, no solo referente a lo que habéis visto, sino cualquier cuestión en general de tecnología o si queréis que profundicemos en cualquier tipo de escenario, pues tenemos tiempo también. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la ponencia. A continuación, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, podéis en el apartado de preguntas que tenemos seguramente a la derecha de vuestro ordenador, podéis escribirnos y las trataremos en directo, las que se puedan tratar y las que tal vez requiera que Juan pueda atenderos de una manera personalizada, las remitiremos a él directamente y él se pondrá en la brevedad posible, alguien de su equipo o él mismo, para poder responderlo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos por aquí con alguna pregunta. A ver, tenemos esta. Juan, ¿cómo de complejo es gestionar la infraestructura para estas soluciones? Muy bien, pues gracias, Cristian. Muy buena pregunta, porque si alguna vez habéis estado involucrados en un proyecto de este tipo, en el que usamos tecnología relativamente sofisticada y en el que queremos crear este tipo de soluciones, la infraestructura suele ser un poco dolorosa. Solemos necesitar un equipo que se encargue de gestionar todos los recursos. Hoy en día tenemos muchos recursos cloud que pueden estar conectados con recursos que tengamos en local, en nuestros servidores o en nuestros ordenadores que tenemos en local. Y la infraestructura, pues al final necesitamos un equipo que pueda gestionarla. Sin embargo, con Aura Quantic lo hacemos de forma muy sencilla, es totalmente transparente para el usuario final y es el usuario final quien decide si quiere tener todo el control de esa infraestructura y gestionárselo él mismo, tener esa libertad, o si quiere únicamente que nuestro equipo se encargue de gestionar todo eso para ellos. Se encargue de desplegar todos estos modelos, de desplegar la infraestructura que necesitan, justo y únicamente la que necesitan, y ayudarles en ese sentido. Así que hoy en día pues puede ser tan sencillo como únicamente pedirlo y totalmente transparente para el usuario final. Muy bien, Juan. A ver, por aquí tenemos otra pregunta. Tal vez es un tilde personal a partir de un tilde directo hacia ti, la pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Muy bien, pues como habéis visto, yo lo veo que cada vez va a tener más presencia en los desarrollos. O sea, esto ha dejado de ser una cosa del futuro y lo hemos visto hoy. Tiene muchas aplicaciones prácticas, puede quitarnos trabajo, puede evitar que tengamos que hacer tareas repetitivas todos los días y que nos centremos en las más importantes.
Y no solo lo digo yo, sino que empresas de analistas de las más reconocidas a nivel mundial, pues estiman que para el próximo año, pues más de la mitad de las aplicaciones que se desarrollen van a llevar algún tipo de inteligencia artificial. Así que eso es un futuro que está muy presente hoy en día y que cada vez con más importancia y para estar sobre todo también para permanecer competitivos y para poder ofrecer servicios y atenciones mejores, pues es muy importante conocer y poder usarlos, sobre todo también distinguir de esta nube que tenemos de información y de bombardeo constante de, de ofertas y de empresas que nos ofrecen productos, distinguir también cuáles son los realmente interesantes y cuáles son los que de forma muy sencilla, como hemos visto en pocos minutos, se puede comenzar a probar, se puede comenzar a poner en producción e ir mejorando y escalando poquito a poco. Muy bien, Juan. Y vamos, la misma persona, pero en cuanto al desarrollo tradicional, sería la misma pregunta. ¿Cómo ves lo que acabas de responder, la inteligencia artificial, pero también nos pregunta sobre el desarrollo tradicional? ¿Cómo lo ves? Muy bien, pues como hemos visto, hoy en día hay una escasez enorme de personal técnico, de profesionales con capacidades de desarrollo o desarrolladores profesionales y es más importante que nunca, además también por eso, porque yo creo que son los propios empleados, los propios integrantes de cada departamento los que mejor conocen sus necesidades, los que mejor conocen lo que necesitan, que tengan una formación, porque por supuesto cuando damos herramientas tan potentes a usuarios sin conocimientos, hace falta una buena gobernanza y unas buenas prácticas, que tengan una formación mínima sobre inteligencia de procesos, sobre creación de aplicaciones muy mínima, que también ofrecemos desde Aura Quantic, con cursos de formación, y que ellos sean los que puedan realizar todos estos nuevos desarrollos sin necesidad de escribir una sola línea de código. Así que hoy en día, no solo por eso, sino porque es más ágil, también hay clientes de Aura Quantic que son desarrolladores profesionales, que son equipos de desarrollo tradicionales, pero que lo usan porque es mucho más ágil. Pueden reutilizar las partes que están diseñando y pueden diseñar y crear y automatizar en mucho menos tiempo. Sin ninguna línea de código, todo mucho más sencillo y todo mucho más ágil. Así que el desarrollo tradicional, pues bueno, inevitablemente poco a poco cada vez tiene menos presencia y cada vez va más relegado a aplicaciones muy específicas o en las que necesitamos funcionalidades ya de rendimiento o de cualquier tipo de funcionalidad muy específica. Muy bien, Juan. Y otra pregunta por aquí. La inteligencia artificial, ¿para qué tipos, tal vez algunos ejemplos de donde pone, de comercio, servicios o industrias? O sea, ¿qué tipo de sectores dentro de estas tres grandes ramas crees que podría encajar mejor? Muy bien, pues como hemos visto, yo creo que me gustaría que, bueno, un poco el objetivo se hubiera cumplido, que después de esto tengáis una pequeña idea de qué tipo de servicios hay y eso os abra esa creatividad y esas ganas de conocer más, porque realmente servicios tenemos muchos y son aplicables a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de sector. No hay un sector en el que no se pueda aplicar la inteligencia artificial. Incluso podemos personalizar nuestros propios servicios y yo creo que lo importante y lo bonito de todo esto es que, como digo nuevamente, no es necesario ser un científico de datos, son servicios que ya están probados, que ya están en producción, que se pueden consumir, que son maduros, que son gratuitos o con un coste muy bajo y que podemos comenzar a usar de forma muy sencilla en cualquier tipo de industria o en cualquier tipo de aplicación. Muy bien. Por aquí también nos preguntan si la plataforma tal vez tenga una demo gratuita, algo para probarlo. Bueno, nos pregunta por aquí si están interesados en la plataforma. Muy bien, pues para la plataforma podéis ir a nuestra web, a nuestra propia web de Aura Quantic y desde ahí si os registráis, pues bueno, podéis ver, por ejemplo, que teníamos toda la parte del marketplace o incluso desde una vez os registréis y mostréis interés, pues podéis tener una demostración específica para vuestro caso de uso o incluso vosotros mismos podéis probar gratuitamente la parte de diseño y optimización de procesos. Podéis tener acceso de forma totalmente gratuita a nuestro modeler que usa notación BPMN para diseñar los procesos y para diseñar los flujos.
Tenemos desde una serie de plantillas ya que podemos utilizar, o podéis usar vuestros propios diseños y construir vuestros propios flujos de automatización, como digo, de forma muy sencilla y completamente gratuita. Y os animo, como digo, a ir a nuestra web y a visitar más información desde ahí. Tenemos varios enlaces de los que podéis solicitar una demo o solicitar más información, y tanto yo como alguien de nuestro equipo pues estaremos encantados de atenderos. Perfecto, Juan. Una última pregunta que nos ponen por aquí. Eh, ¿Qué tecnologías o habilidades recomiendas para crear aplicaciones profesionales? Muy bien, pues nuevamente, como habéis visto, yo realmente lo único que recomiendo son ganas. Son ganas y ganas de cambiar las cosas, de optimizar, de hacer las cosas distintas, y lo demás viene solo después. Hoy en día tenemos cientos de tutoriales en YouTube, no solo nosotros, sino muchos otros, y en nuestro caso no es necesario escribir una sola línea de código, y tenemos tutoriales que explican en 5 minutos cómo construir soluciones realmente sofisticadas y que pueden ser soluciones que cambien drásticamente la vida del departamento o de la empresa. Entonces, yo creo que lo único importante son ganas, un poco de valentía para empezar, porque al principio es una cosa un poco más nueva y distinta, pero realmente no es como anteriormente, que hacía falta pues, haber estudiado informática o tener conocimientos de analista de datos, sino que hoy en día todo es mucho más sencillo, y desde AgroQuantic nos esforzamos mucho para que esto sea así, para que vosotros, que estáis ahí en primera línea, tengáis todas las herramientas y podáis construir soluciones realmente sofisticadas y profesionales sin necesidad de conocimientos avanzados. Muy bien, Juan. Sí, acaba de entrar una última pregunta. Con esto cerramos y no hay otras más. Así que, ¿qué diferencia se considera aceptable en un modelo predictivo? Es decir, entre la realidad y la predicción. Pues ahí no hay un valor estándar o un número que yo dijera, mira, este porcentaje es el que tenéis que usar. Yo lo que recomiendo, al final todo esto va a depender mucho del caso de uso, del escenario o de las expectativas que tengamos. Lo mejor, y nuevamente yo creo genuinamente que es así, es que tengáis una herramienta como AgroQuantic que os permita probarlo de forma muy sencilla. No tengáis que dedicar 3 meses de desarrollo para construir algo que luego es una chapuza o es un fiasco y no funciona nada, sino que aquí, como digo, genuinamente, en 5 minutos podéis tener una solución como la que hemos visto de digitalización de documentos, probar los servicios de inteligencia artificial de Microsoft de forma gratuita y en 5 minutos tener la prueba ya. Poner la prueba en producción, compartirla con compañeros y empezar a ir viendo sobre esa prueba si los resultados son los esperados, si se puede mejorar, si es necesario entrenar más en profundidad el modelo, o si con el modelo básico pues es suficiente ir probando. Ahí, como digo, la clave es la agilidad, porque al final incluso muchas demos y muchas empresas, algo que tampoco es nuevo y que ya lo sabéis, prometen resultados excelentes y después de una inversión muy grande nos encontramos con que tenemos un pisapapeles que es muy caro. Aquí, en este caso, lo que yo recomiendo es que en muy poquitos minutos podamos probarlos y podamos ver nosotros mismos si cumple con las expectativas o no, y que al final, en el peor de los casos, lo único que hayamos hecho es pues, ganar más experiencia y ganar más conocimientos. Perfecto. Juan, agradecemos muchísimo la explicación, la ponerse el tiempo que te has tomado también de responder a estas preguntas. Y cualquier otra pregunta que tengáis con respecto a vuestro negocio, y si Juan puede ayudaros de una manera personalizada, también tenéis tenéis los datos de contacto en la presentación, que la podéis descargar, y también después de este webinar os haremos llegar a una encuesta, y también estarán los datos de Juan para que podáis contactarle sin ningún tipo de compromiso. Juan, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Cristian, a la cámara y sobre todo nuevamente a todos vosotros. Espero que os haya resultado de utilidad. Me gustaría conoceros más y como digo, invitaros nuevamente a que tenéis aquí mis datos de contacto, a que podáis contactar, a que podáis conocer más. Y sin nada más que deciros, desearos que tengáis un muy feliz día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.